Amén, hermanos, les saluda la hermana Maricel. Estoy muy feliz de poder dirigirme a todos ustedes el día de hoy para darles la bienvenida al inicio de nuestra reunión hoy domingo. Empezaremos con el Ministerio Bíblico Infantil, que el día de hoy está a cargo de nuestra hermana Carmen Pérez, que tiene una lección preparada para los niños, para que ellos también puedan ganar y aprender de nuestro Señor. Seguidamente tendremos los himnos a cargo de nuestro servicio de música, para que también podamos nosotros alabar, ganar y rumiar más de estos himnos para glorificar a nuestro Señor. Después tendremos la Cena del Señor a cargo de la familia Villalobos Condori, que es el partimiento de pan que hacemos para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después tendremos el mensaje a cargo del hermano Jorge de la Cruz, que el día de hoy el Señor nos tiene una palabra preparada para nosotros. Entonces voy a finalizar con una pequeña oración. Oh Señor Jesús, gracias Señor por el día de hoy, Señor. Gracias por todos mis hermanos reunidos, Señor Jesús, que si bien no estamos reunidos presencialmente, cada uno desde su casa, Señor, se reúne porque tiene ansias, Señor, tiene hambre de ganar de tu palabra, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor, con el mensaje que tienes preparados. Guarda nuestros corazones, guarda a cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor, sus corazones, sus pasos, Señor. Amén. Amén. Entonces doy el pase al MBI. Hola mis niños, les saluda la hermana Carmen Pérez del Ministerio Bíblico Infantil. Les doy la bienvenida a esta nueva clase virtual donde aprenderemos una nueva enseñanza de Jesús. Vamos a orar. Mis niños, ha llegado el momento de la oración. Vamos a tener comunión con el Señor. Para iniciar nuestra clase, vamos a orar. Van a cerrar sus ojitos y me acompañan con la oración. Oh Señor Jesús, gracias Padre amado, gracias por tu amor y tu misericordia, bendito eres. Gracias porque nos amaste mucho antes de la fundación del mundo y gracias Señor porque nos escogiste, Señor, para que seamos salvos. Gracias por morir en la cruz, derramar tu sangre preciosa. Cuida a cada uno de mis niños, cuida a sus papitos y bendícelos, que tú puedas entrar en su corazón y que puedan ellos entender esta maravillosa lección. Gracias Padre amado, te damos gracias en el nombre de tu Hijo precioso amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar. Bueno, mis niños, ha llegado el momento de la canción. Vamos a proclamar nuestra canción. Me voy a hacer en un costadito y por el lado de este costado va a salir nuestra canción. Cristo es el centro. Todo lo que Dios planeó e hizo, centrado en Cristo está. Él es todo para Dios Padre y es todo para nosotros. Porque de Él, por medio de Él y para Él todo es. Y para Él todo es. A Él pues la gloria eterna. Amén. Muy bien, mis niños. Vamos a cantar. Todo lo que Dios planeó e hizo, centrado en Cristo está. Él es todo para Dios Padre, es todo para nosotros. Porque de Él, por medio de Él y para Él todo es. A
En esta lección vemos cómo el Señor Jesús fue juzgado en nuestro lugar y todos los sufrimientos que Él pasó por nosotros. Mis niños, ¿sabían por qué lo arrestaron a Jesús? Fue traicionado por Judas Iscariote, uno de sus discípulos. Vamos a aprender. Después que Jesús fue arrestado por los principales sacerdotes y la gente del pueblo y Judas Iscariotes, quien había vendido a Jesús por 30 piezas de plata. Jesús fue llevado por los judíos religiosos donde el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Pedro quería saber qué pasaría con Jesús. A Jesús le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y le abofetearon. Los alguaciles le habían cubierto el rostro y le decían: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Luego, muy de mañana, habiendo tenido consejo con los principales sacerdotes y con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Poncio Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Responde. Jesús respondió y le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez Pilato le preguntó, diciendo: nada respondes, ¿de cuántas cosas te acusan? Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravilló. Pilato, oyendo decir que Jesús era de Galilea, preguntó: ¿este hombre es Galileo? Le respondieron: sí, este hombre es de la jurisdicción de Herodes. En este caso, que Herodes se ocupe de él. Llevaron a Jesús a Herodes. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba que Jesús hiciera algunas señales. Y Jesús le decía a Herodes a Jesús: haz algunas señales para mí. Y Jesús no quería hacer señales y le hacían muchas preguntas. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusando con gran vehemencia a Jesús. Entonces Herodes con sus soldados le menospreciaban y le vistieron de una ropa espléndida y lo volvieron a llevar a Poncio Pilato. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo. Y Pilato no halló delito a Jesús. Pilato le respondió diciendo: ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Porque sabían que por envidia le habían aprisionado. Y los principales sacerdotes empezaban a incentivar a la multitud para que soltaran a Barrabás. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, lo soltó a Barrabás, a quien había cometido muchos delitos. Y después pensó soltar a Jesús, pero no quiso satisfacer al pueblo. Lo cogieron y le pusieron una corona de espinas para que Jesús fuese crucificado. Y se burlaban de Jesús y decían: salven al rey de los judíos, cuando en realidad querían que Jesús sea crucificado. ¿Creen la muerte de Jesús nos libertó? Cuando se lee o se escucha todas esos
pasajes que relatan cómo los hombres actuaron contra Jesús para darle ocasión a su muerte. Algunos se quedan disgustados con los judíos, otros con los religiosos y otros con los soldados. Si tú hubieras estado ahí, ¿qué hubieras hecho? Yo hubiera salvado a Jesús. Jesús necesitaba ser salvo de la muerte en la cruz. ¿Les arrojarías piedras? ¿Les arrojarías piedras a los soldados? ¿Insultarías a las personas? Que ellas estaban ahí representando a todas las personas del mundo y de todos los tiempos, de todas esas cosas y mucho más. La muerte del Señor Jesús nos salvó. Jesús entró en nuestro corazón, nosotros lo recibimos, Él murió, derramó su sangre preciosa para que nosotros seamos salvos. Por eso es que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, nos llenamos de su amor, nos llenamos de su misericordia, de su amor. Muy bien, mis niños, en esta lección eso hemos aprendido. Jesús es el Señor. Vamos a memorizar. Bueno, mis niños, ha llegado el momento de memorizar. Les voy a hacer un costadito para que en sus pantallas aparezca nuestro versículo. Pero antes tenemos un invitado especial. Le vamos a dar la bienvenida. Hola, hermanito Juan Daniel. Puedes empezar a leer. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Muy bien, Juan Daniel, estrellita para ti. Bueno, ahora en nuestro versículo les vamos a ir quitando unas palabritas. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Bueno, mis niños, ha llegado el momento de memorizar. Vamos a decirlo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Manualidades. Mis hermosos niños, ha llegado el momento de la manualidad. Vamos a hacer este hermoso corazón con esta hermosa frase: te amo, Jesús. Esto es lo que representa el amor que sentimos por Jesús. Esto es nuestro corazón, las palabras son las que llevamos adentro. Vamos a elaborarla. Los materiales que usaremos son napa o pedacitos de tela que no quieren recortada chiquita, si no tuvieran esta fibra. Un pedacito de tela de alguna ropita de este color azul que no tengan, para poder hacer las letras. Vamos a recortar letras con la palabra te amo, Jesús, una por una, recortadita, para remarcarlas. Tela de 40 por 40, cinta métrica, pega uju o pega, hilo y aguja y una tijera. Estos son los materiales. Les agregamos alfileres.
Vamos a coser así con este punto, emparejando, cogiendo los dos lados y le vamos cosiendo. Le cosemos ese punto o el punto que conozcan. Los juntamos estos dos para que no se mueva y le podemos hacer otro punto. Puede ser así o así, ¿no? Así chiquitito, bien apegadito. Punto máquina, punto así. Y aquí lo vamos a coser todo el alrededor. Una vez que ya está cosido, le vamos a dejar un huequito chiquito de nuestro corazoncito, y como ya está, lo vamos a, por un huequito, lo vamos a ir rellenando. A lo que ya está todo cosidito, lo vamos a ir llenando. Y que ya lo llenamos, vamos a hacer nuestras letritas. Acá lo vamos a agarrar con nuestra tiza. Lo vamos a remarcar acá al revés con nuestra letrita y lo vamos a recortar así, nuestras letras. Así van a estar nuestras letritas. Luego nuestro trabajo va a quedar así. Y vamos a pegarlas. Con esto, con la mamá o con el papá, lo van pegando nuestras letritas. Dice Jesús, te amo, te amo Jesús. Vamos a responder. Bueno, mis niños, ha llegado el momento de las preguntas. Vamos a empezar a ver quiénes son los participantes. Nuestro hermanito Mateo. Mateo, ¿a qué casa fue llevado Jesús? Buenos días, hermana Carmen. La respuesta es la casa del principal. Somos sacerdotes. Adiós, hermana. Adiós a todos. Jesús es el Señor. A la casa del principal sumo sacerdote. Estrellita para ti, hermano Mateo. Vamos a ver nuestro segundo participante. Nuestro segundo participante es nuestra hermanita Jimena Valdés. Hola, Jimenita Valdés. ¿Quién interrogó primero a Jesús? Hola, hermana Carmen. La respuesta es: fue interrogado primero por los judíos religiosos. Chao, hermana Carmen. Chao a todos. Muy bien, fue interrogado primero por los judíos religiosos. Muy bien, Jimenita Valdés. Estrellita para ti. Vamos a ver nuestro siguiente participante. Nuestro hermanito Nelson. Hola, Nelson. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo se llama el gobernador romano de Judea? Buenos días, hermana Carmen. Buenos días a todos. Se llama Poncio Pilato. Chao, hermana. Chao a todos. Muy bien, se llama Poncio Pilato. Estrellita para ti, Nelson. Vamos a ver a nuestro siguiente participante. Es nuestra hermanita Jimena Zúñiga.
¿Cómo se llama el gobernador de Galilea? Hola hermana Carmen, la respuesta es, se llamaba Herodes. Chao hermana, chao a todos. Muy bien, se llama Herodes. Muy bien. Y nuestra última pregunta. Nuestro hermanito Cristian. Hola hermanito Cristian. ¿Qué preso fue liberado en lugar de Jesús? Hola hermana Carmen, la respuesta es, en el lugar de Jesús fue liberado Barrabás. Chao hermana Carmen, chao a todos. Muy bien, en el lugar de Jesús fue liberado el preso Barrabás. Muy bien. Estrellita para ti, Cristian. Mis trabajitos. Mis preciosos niños, ha llegado el momento de ver sus hermosos trabajitos. ¿Vamos a verlos? Bueno, mis hermosos niños, ha llegado el momento de la despedida. No nos vamos a poner tristes, porque la próxima semana vendremos con una nueva enseñanza de Jesús. Bueno, mis niños, lo que les puedo decir es que hagan sus tareas, hagan sus trabajitos, pídanle a sus papitos que les ayuden a elaborar nuestras manualidades para que las puedan compartir la próxima semana con todos nosotros. Cuídense mucho, lávense las manos y sean obedientes. Que cada día amamos a Jesús demostrando nuestra obediencia. Cuídense mucho. Besos, los amo.
Amén. Señor Jesús. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús. Señor, te queremos agradecer el día de hoy, Señor, por habernos invitado en esta mañana a esta familia. Y también queremos ser partícipes de cada familia que está en sus hogares. Amén. En este tiempo. Pero gracias al Señor, el Señor nos viene animando cada día. Amén. Hermano, yo quería leer una parte de la Biblia en Mateo capítulo 26, verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Amén. Amén. Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor, hoy es tu fiesta. Señor, te damos gracias en esta mañana, en este día, Señor. Amén. Te damos loores, te honramos, Señor. Amén. Todo como un cuerpo, como una iglesia, Señor. Amén. Bendice esta mesa, Señor. Amén. Que es tuyo, Señor. Amén. 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 Oh, Señor Jesús, y bendice esta mesa, Señor. Y haznos uno contigo, Señor. Amén. Oh, Señor Jesús, llénanos, Señor Jesús, de tu Espíritu, Señor. Amén. Oh, Señor Jesús, llénanos de energía, Señor Jesús, para buscarte aún más, Señor. Amén. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Por tu símbolo, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Aleluya, gracias al Señor. Oh, Señor Jesús. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad, el Señor nos ha bendecido con un nuevo alimento diario llamado el poder del Evangelio. Este alimento diario trae 8 mensajes muy ricos, muy preciosos, que hoy empezaremos a disfrutar. Amén. El tema de esta semana es el poder del Evangelio. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, Dios nos llama a su reino y gloria. Ha basado en estas 2 epístolas de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Hoy hablaremos un tema muy importante. Señor Jesús, el tiempo que el apóstol Pablo pasó con sus cooperadores en aquella ciudad. Hablaremos también el poder del Evangelio que los libra de los ídolos para servir al Dios vivo. Hablaremos también de la estructura y base de la iglesia, la obra de fe, el trabajo de amor y la perseverancia en la esperanza. Amados hermanos,
hoy veremos las razones por qué el apóstol Pablo realmente salió tan rápidamente de Tesalónica. Señor Jesús. Entonces, eso es la razón por qué el apóstol Pablo quedó tan preocupado, porque al salir tan pronto de la iglesia en Tesalónica, de Tesalónica, no dejó tan claro a los hermanos cómo deberían proseguir, cómo deberían continuar en la vida de la iglesia. Entonces, esa era la gran preocupación del apóstol Pablo por haber salido rápidamente y no dejar a los hermanos una instrucción clara con respecto al vivir de la iglesia en la iglesia en Tesalónica, porque muchos hermanos se habían convertido y realmente era la gran preocupación del apóstol Pablo. Por eso vamos a leer un versículo en Hechos capítulo 17, una pequeña estrofa. Ustedes, hermanos, tienen el alimento diario, toda la historia, cómo pasó, cómo que Pablo experimentó la llegada a Tesalónica. Pero quiero tocar solamente este punto aquí. En Hechos capítulo 17, 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía el de Cristo. El 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando con una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Amén. Ahora el versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. El verso 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Aquí podemos ver una pequeña historia de lo que pasó en la iglesia en Tesalónica. Pablo, como acostumbraba siempre entrar a la sinagoga de los judíos en cada ciudad donde iba. Entonces aquí Pablo entró a la sinagoga, pero dice el verso 4, cuando Pablo comenzó a predicarles, muchas personas creyeron. El verso 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces el 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres ociosos, malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y saltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Entonces, hermanos, aquí vemos nosotros que Pablo y Silas, realmente, hermanos, estuvieron poco tiempo. Dice que solamente estuvieron por 3 días de reposo, o sea, en 3 semanas. Pablo estuvo en Tesalónica solamente 3 semanas. Entonces ellos, cuando predicaron, muchas personas se convirtieron. Pero ocurrió una cosa, los judíos realmente persiguieron a Pablo porque tenían celo. Porque los judíos que no creían, pero muchos creyeron, pero algunos no creyeron. Por eso que ellos, los hermanos, lo llevaron inmediatamente a Berea. Verso 10. Estando en Berea, Pablo también volvió a entrar a la sinagoga de los judíos. Pero los hermanos, los judíos de Tesalónica, cuando supieron, entonces también vinieron a Berea, y por lo tanto también alborotaron la ciudad. De esta manera Pablo salió de Berea, salió de Berea para escapar de la mano de los judíos. Es por eso que esta pequeña historia, realmente, hermanos, es lo que ocurrió
cuando Pablo llegó a Tesalónica. Es por eso que cuando Pablo salió de Tesalónica, Pablo estuvo tan preocupado, porque ellos no dejó unas instrucciones cómo deberían continuar sirviendo al Señor en la iglesia en Tesalónica. Entonces era la preocupación de Pablo. Por eso es que el apóstol Pablo escribió la primera y segunda de Tesalonicenses para animarlos, para encorajarlos, porque ellos realmente recibieron la palabra y entonces tenían una gran preocupación. Señor Jesús, ellos estaban pasando un momento, los hermanos de Tesalónica estaban pasando un momento difícil, porque ellos habían creído. Después de que hubieran creído, ellos también fueron perseguidos por el Imperio Romano y muchos hermanos murieron. Entonces ellos quedaron tan confundidos, ellos quedaron tan preocupados. ¿Cómo sería entonces? Entonces entró una duda entre los hermanos de Tesalónica. Entonces el apóstol Pablo estaba muy preocupado. ¿Cómo sería entonces? Entonces ellos comenzaron a escribir. Entonces esta fue la razón, hermano, porque Pablo escribió la primera y segunda epístola de Tesalonicenses, para animarlos, para encorajarles. Señor Jesús, ellos estaban pasando un momento difícil, realmente habían pasado situaciones de persecución por el Imperio Romano y murieron muchos hermanos. Y Pablo realmente también les escribe para encorajarlos. Hoy nosotros también estamos pasando un momento difícil de pandemia, pero nadie nos está persiguiendo, sino que sentimos que muchos hermanos, tanto en Ecuador como en Iquitos, murieron nuestros hermanos. Realmente también sentimos una tristeza interior, pero no estamos pasando una persecución. Señor Jesús, entonces, hermanos, eso es lo que realmente ocurrió en la historia de los tesalonicenses. Entonces, nosotros vamos a mirar ahora 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Acá hay algo precioso. Cuando Pablo comienza a escribir, realmente escribe de una forma llena de amor para los hermanos. Pablo escribe así, 1 Tesalonicenses 1:1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí, en este versículo hay dos veces que muestra Padre Dios, Señor Jesús. Aquí miramos nosotros que Pablo siempre nos pone un ejemplo que hoy nosotros necesitamos mirar. Pablo, Silvano y Timoteo. Aquí nos muestra que el apóstol Pablo trabajaba con sus cooperadores, trabajaba con Silas y con Timoteo. Aquí hay una forma de unidad, aquí hay una armonía entre los que sirven a Dios. Entonces, eso para nosotros también es modelo. Por eso que hoy, en la vida de la iglesia, nosotros también debemos servir de esa manera, en coordinación, de una forma corporativa. ¿Por qué? Porque este es el modelo, la forma de servir. No individualmente. De una forma individual realmente nosotros podemos caer en nosotros mismos y no servir adecuadamente a Dios. Pero cuando estamos sirviendo entre varios, nos sometemos unos a otros. Esto es la manera de poder servir a Dios. Amén. Entonces aquí miramos nosotros, dice, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y del Señor Jesucristo. En la parte más abajo dice, la gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí hay la palabra Dios Padre. Vamos a darnos cuenta, hermanos, que aquí está hablando de padre a hijo. Antes de la venida del Señor Jesús, nosotros nunca habíamos escuchado de padre e hijo, sino que realmente era de Dios y la criatura, Señor Jesús. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, porque nuestro Señor Jesús realmente murió, nos reconcilió, hizo la redención y nos reconcilió con Dios. Él nos unió. Cuando nosotros miramos el Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 17, en los mensajes pasados, hemos visto que realmente que el Señor Jesús murió por nosotros y nos
nos reconcilió con Dios. Hemos llegado, por creer en Cristo, nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios. Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús es aquí el que nos conecta con el Padre. Por eso dice acá, de Dios Padre, dice, ¿no? Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí está hablando de Dios nuestro Padre. Ahora Dios es nuestro Padre. Ya no es de Dios a una criatura. Ahora nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios por creer en Cristo. Gracias al Señor. Porque esto es realmente el deseo de Dios, de salvarnos, de que llegar a ser muchos hijos, de tener muchos hijos en su reino. Señor Jesús, aleluya. Por eso es que nosotros hoy necesitamos realmente creer en la palabra, en el modelo que el Señor nos ha mostrado. La iglesia en Tesalónica era una iglesia nueva, era una iglesia de hermanos nuevos, y por lo tanto ellos realmente necesitaban realmente recibir una palabra de ánimo, porque ellos estaban totalmente desanimados. Señor Jesús, aleluya. Oh Señor Jesús, amén. Cuando nosotros miramos, vamos a leer, hermanos, Señor Jesús, amén. Vamos a leer en, oh Señor Jesús, aquí en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Nosotros miramos en el capítulo 1, verso 10, donde dice que el Señor Jesús un día va a encabezar todo. Él es el que va a encabezar. Hoy realmente el Señor Jesús ya está encabezando en nosotros. Él está ya trabajando en nosotros. Él va a encabezar todo. Dice Efesios capítulo 1, verso 10, dice, Señor Jesús, dice, de redimir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. Hermanos, aquí el Señor Jesús ya nos está conectando con Dios. Cada día nosotros necesitamos estar conectados con Dios. Eso es el encargo, ese es el deseo de Dios. Por eso cuando vemos nosotros el verso, vamos a continuar viendo, Señor Jesús. 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Señor Jesús, aleluya. Oh Señor Jesús, amén. Acá dice, damos gracias, verso 2 hasta el 3. Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Señor Pablo siempre recordaba a los hermanos. Él siempre estaba orando por los hermanos. Ese debe ser el modelo para nosotros hoy día también, seguir orando por los hermanos, por aquellos que están pasando situaciones difíciles. El 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios nuestro Padre, acordarnos sin cesar delante de Dios nuestro Padre y de la obra de fe, la obra de vuestra fe, el trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Aquí miramos nosotros en la parte B la estructura de la base de la iglesia, la obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza. Señor Jesús. Entonces esto es, hermano, para nosotros hoy día la estructura de fe. ¿Qué es la fe? La fe habla, Señor, de la obra, la redención, la obra de Dios. Nuestra obra no es cualquier obra. La obra de Dios es algo grandioso. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la obra la mueve la fe. La fe es la que mueve la obra de Dios. Por eso todos nosotros, la fe está relacionada a Dios, a la obra de Dios. Y el trabajo de amor está relacionado realmente al servir en la iglesia. Vamos a ver la obra de fe. Un ejemplo, los colportores, por ejemplo, cuando salen a predicar la palabra del Señor, ellos realmente, primeramente, oran a Dios. Ellos realmente oran, tienen comunión, porque cada mañana ellos necesitan salir para predicar la palabra de Dios. Entonces ellos tienen fe, ellos oran por las personas que se van a convertir al Señor. Ellos oran porque necesitan realmente
que muchas personas sean salvas. Ellos practican la obra de fe primeramente. Señor Jesús, entonces oran, se arrepienten y muchas personas son salvos porque ellos comienzan a predicar la palabra de Dios. Aleluya, gracias al Señor. Entonces la obra de amor está relacionada, dice, con la labor. Entonces, ¿qué es la labor de Dios? La labor es el cuidado. Vamos a poner un ejemplo. Un cuidado de un bebé. Una madre se preocupa en cuidar a su bebé. Señor Jesús, una madre realmente se fatiga, se desvela y cuida con amor, porque realmente es su hijo. El niño necesita un cuidado amoroso de su propia madre. Por eso la madre se esfuerza. Este es un trabajo de amor, Señor Jesús. Y la esperanza y la perseverancia, la esperanza tiene que ver con la perseverancia, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, cuando nosotros realmente hemos creído, ahora nosotros tenemos esperanza. Nuestra esperanza es que el Señor pueda volver un día y ser salvos. Señor Jesús, cuando el apóstol Pablo les escribe esta carta, él les encoraja de una manera que ellos realmente puedan confiar en el Señor. Vamos a leer primero Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 18. Pablo les escribe así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristecéis con los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Señor Jesús, estas palabras, Señor, que dan esperanza a los hermanos de Tesalónica. Ellos fueron animados, estaban tan desanimados, pero esas palabras animaron a los hermanos de Tesalónica. Ahora vamos a leer, hermano, 1 Tesalonicenses capítulo 1:5. 1 Tesalonicenses 1:5. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí el apóstol Pablo muestra, pues el evangelio no llegó a vosotros solamente, Señor Jesús, no a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, Señor Jesús. Esto muestra el poder del Espíritu Santo. Esto muestra que realmente el apóstol Pablo y sus cooperadores estaban llenos del Espíritu, estaban llenos de la palabra. Entonces, esta palabra realmente, cuando ellos recibieron esta palabra, ellos fueron grandemente animados. Vamos a leer este versículo, capítulo 2, verso 13, en 1 Tesalonicenses. 2:13 dice: por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, esta palabra, cuando los hermanos recibieron esta palabra, ellos vieron que la palabra no era de hombres, no era de seres humanos, era la palabra de Dios, la palabra de poder. Esta palabra de poder es que la convenció a los hermanos de Tesalónica. Acá dice: cuando recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces esto muestra, hermanos, que la palabra debe morar. La palabra debe estar lleno del Espíritu Santo,
Por eso es que nosotros realmente el Evangelio, cuando nosotros recibimos el Evangelio, debe ser, hermanos, el Evangelio para vivirlo. Pablo tenía la experiencia de vivir el Evangelio. No solamente de conocimiento. Nosotros debemos tener la experiencia de vivir el Evangelio, de experimentar el Evangelio. Señor Jesús. Entonces esto muestra realmente que el poder del Evangelio. Gracias al Señor. Oh Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, estas palabras, hermanos, deben ser para los oyentes. Por eso que nosotros debemos llenarnos, debemos disfrutar la palabra, debemos vivir el Evangelio para vivirlo. Señor Jesús. Nosotros también, hermanos, de la misma manera, nosotros ya creímos en el Señor, ¿verdad? Nosotros ya creímos en eso, ya estamos salvos ya, Señor Jesús. Cuando oímos el Evangelio, siempre pensamos que el Evangelio no es para nosotros, Señor Jesús. Cuando escuchamos hablar del Evangelio, siempre pensamos que el Evangelio no es para nosotros, sino que son para los demás, son para los incrédulos, son para los amigos, para las personas, pero no para nosotros. Pero en verdad, hermanos, el Evangelio es para nosotros. Señor Jesús, debemos creer en el Evangelio. El Evangelio tiene poder para cambiar nuestras vidas. Señor Jesús, ese es el Evangelio. El Evangelio cambia la vida de las personas. Él cambió mi vida, Él cambia la vida de usted. Pero si es que lo disfruta, si es que lo vive. Señor Jesús, si yo no creo, mis palabras no tienen poder. Es verdad. A veces nosotros hemos creído, pero como que no creo, ¿no? Por eso es que no tiene peso la palabra, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Si yo creo, mis palabras no tienen poder. El Evangelio primero debe ser para mí. El Evangelio debe trabajar en mi persona. Debe formar un carácter, Señor Jesús. Entonces, debe tener peso. Muchas veces pensamos que yo ya no necesito del Evangelio. Eso pensamos. Es verdad, hermano. A veces yo pienso, ya no necesito, ya yo soy salvo ya. Ya yo salvo de la condenación, ya no. Pero en verdad, hermanos, el Evangelio, ¿qué hace? El Evangelio tiene el propósito de cambiar nuestra vida. Tiene el propósito de trabajar en nosotros. Todo cristiano necesita la palabra de Dios. Es verdad. Todos los días, ser salvo. Hoy vivimos nosotros en este mundo. Y en este mundo, hermano, estamos llenos de situaciones, llenos de problemas, llenos de, ¿no es cierto?, de tantas cosas. Y por lo tanto, este Evangelio debe cambiar mi persona, debe cambiar mi carácter, debe cambiar mi forma de ser. Señor Jesús, hasta cómo tratar con los hermanos. El Evangelio debe trabajar mi persona, debe haber paz en mi corazón. Todavía tenemos un carácter en nosotros, ¿no? Como cuando nosotros nos reunimos, por ejemplo, a veces cuando tomar el acuerdo, siempre alguien quiere prevalecer con su opinión. Por eso, hermanos, el Evangelio debe trabajar en nosotros. Señor Jesús, cuando el apóstol Pablo realmente llegó a Corintios, vamos a la primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 2, primera de Corintios, capítulo 2, verso 4. Amén. 1 Corintios 2:4 dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, cuando Pablo llegó a Corintios, realmente, ciertamente él, Señor Jesús, que sus palabras no eran de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu de poder, Señor Jesús. Entonces, el Evangelio, hermano, es poder de Dios. Por eso es que es importante que nosotros podamos realmente percibir que el Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio es el poder de Dios. Aleluya. Cuando leemos 1 de Corintios 4, 1 de Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. El Evangelio de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aleluya, gracias al Señor. Hoy necesitamos ese poder en la vida de la iglesia. Oh, Señor Jesús.
en nuestro hogar, en nuestra vida personal, en nuestro servicio al Señor. Necesitamos servir con poder, con el Evangelio del poder. Señor Jesús, nosotros sabemos, hermano, que en Romanos capítulo 1:16, donde dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces el Evangelio es el poder. Por eso que nosotros necesitamos disfrutar, vivir el Evangelio para tener la experiencia de poder hablar la palabra de Dios a las personas con autoridad y con poder. Gracias al Señor. Un ejemplo, por ejemplo, nosotros miramos en Juan 20. Cuando el Señor Jesús murió, se fue sepultado y resucitó al tercer día. Los judíos estaban con miedo, ¿verdad? Juan 20, 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Entonces, los discípulos estaban reunidos así, pero estaban con miedo. Ellos pensaban que también los judíos le iban a matar a ellos. Como mataron al Señor, ellos también pensaron que ellos también van a ser perseguidos y van a ser muertos. Y tuvieron miedo. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Pero no fue así. Pero cuando ellos recibieron el Espíritu, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos fueron encorajados. Y nosotros miramos en el libro de los Hechos cómo realmente el Espíritu usó a los discípulos con toda autoridad para hablar la palabra de Dios. Se encorajaron. El Espíritu los encorajó, los animó. Eso pasa también con nosotros. Cuando nosotros nos disponemos para servir al Señor, nos llenamos del Espíritu, entonces no tenemos miedo de salir a predicar la palabra de Dios. Cuando leemos, vamos a volver a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo, Señor Jesús, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y gozo del Espíritu Santo. Y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo y Espíritu Santo. Entonces, hermanos de Tesalónica, cuando recibieron la palabra de Dios, Señor Jesús, y ellos inmediatamente comenzaron a practicar en medio de gran tribulación y gozo del Espíritu Santo. Ellos recibieron la palabra con gozo. Cuando Pablo y Silas predicaron la palabra, ellos sintieron que la palabra no era de ellos, sino de Dios mismo, y lo recibieron en su interior. Dice el 7, de la manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ellos llegaron a ser ejemplo, modelo, Señor, que en toda Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces ellos, los hermanos, cuando recibieron, inmediatamente comenzaron a imitar, a practicar la palabra de Dios. Señor, el verso 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Oh Señor Jesús. Entonces ellos inmediatamente, hermanos, comenzaron a predicar, porque para vosotros dice, ha sido divulgar la palabra del Señor, no solo en Macedonia y acá, sino también en los lugares. Vuestra fe de Dios se ha extendido. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, ellos inmediatamente comenzaron a predicar la palabra de Dios. Señor Jesús, ellos recibieron y fueron encorajados, el Señor Jesús. En el 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros. Mira la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Señor Jesús. Entonces ellos mismos cuentan, ellos mismos dan testimonio de nosotros, de la manera como recibisteis.
O sea que los mismos hermanos de Tesalónica estaban dando testimonio de los apóstoles, cómo ellos servían a Dios. Ellos también comenzaron a servir a Dios. Ellos estaban sirviendo a los ídolos. Nosotros sabemos, hermanos, por historia que todos los griegos y los de Macedonia, todos esos lugares eran idólatras. Ellos dejaron sus ídolos, estaban sirviendo a sus ídolos, pero ahora dejaron de servir a sus ídolos y comenzaron a servir al Dios vivo y verdadero. Gracias al Señor. Podemos ver nosotros cuánto poder tiene el Evangelio. Es por eso importante, hermano, que nosotros podamos entender que el Evangelio tiene poder de cambiar personas, de cambiar vidas. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por estas palabras que realmente nos encorajan, nos animan a que como la iglesia, una iglesia nueva, estaban practicando inmediatamente la palabra del Señor. Gracias al Señor. Oh, Señor Jesús. Nosotros también hemos dejado nuestros ídolos, ¿verdad? Nosotros nos hemos convertido al Señor, nos hemos convertido, y al igual que los hermanos de Tesalónica, nosotros también antes servíamos a los ídolos, pero los ídolos físicos dejamos, pero también hay ídolos invisibles. Señor Jesús, muchas veces, hermanos, nosotros no hemos dejado totalmente los ídolos invisibles. Señor Jesús, cuando nosotros leemos Eclesiastés capítulo 3, todos hemos leído esos versículos, capítulo 3. Vamos a hacer Eclesiastés, capítulo 3. Oh, Señor Jesús. Eclesiastés, capítulo 3, 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Acá dice una palabra, sin que alcance el hombre a entender la obra de Dios. Señor Jesús, cuando nosotros leemos en Tesalonicenses capítulo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí realmente que nosotros fuimos creados en tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros leímos en Eclesiastés capítulo 3, verso 11, donde dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro interior. Aquí el apóstol Pablo muestra que espíritu, alma y cuerpo. Ya sabemos, hermana, qué significa el espíritu, el alma. El alma tiene tres partes, ¿no es cierto? La mente, la emoción y la voluntad. Señor Jesús. Entonces aquí nosotros vemos, hermanos, que muy pocas personas conocen que tenemos un espíritu. Solo nosotros los creyentes, que lo que hemos creído, sabemos. Pero muchas personas no saben. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos predicar la palabra de Dios. Que en nuestro espíritu, el espíritu que Dios puso en nuestro interior es el espíritu humano. Este espíritu humano solo Dios puede llenar este espíritu humano. Pues las personas que no conocen a Dios realmente, ellos quieren llenar este vacío, hermanos, en nuestro espíritu con muchas cosas. El hombre tiene necesidad, pero muchas veces quieren llenar con dinero, con fama, con muchas cosas, ¿no es cierto? Con disfrute y tantas cosas, pero el hombre sigue insaciable. Solo Dios puede llenar este vacío. Solo Dios puede llenar este vacío que es nuestro espíritu humano. Es por eso, hermanos, amados hermanos, necesitamos nosotros tener la experiencia de recibir a Cristo en nuestro interior. Él llenará nuestro vacío. Entonces estaremos completos, nuestro espíritu será salvo. Gracias al Señor, hermanos, por esta palabra de esta semana. Oh, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús, gracias al Señor.